Las jornadas son artesanas y analógicas. Procuramos hacer online lo menos posible. Pero ha habido dos excepciones. Juan Diego Boto, porque se rompió un pie cuando iba a coger el tren para venir aquí a Motril, y Evaba Jameida, porque pasado mañana sale para Ucrania como reportera de Radio Televisión Española. Ya ha estado un tiempo, pero vuelve pasado mañana y no la da el tiempo para poder venir. Aunque yo sé, no hace falta que lo digas tú, Evaba, luego, que te hubiera gustado mucho estar aquí con nosotros y haber conocido a la gente. Bueno, yo conocí a Evaba Jameida en un teatro de Madrid, cerca de Cuatro Caminos, con la luz apagada, y estábamos como 40 personas respondiendo a una convocatoria de un íntimo amigo de los dos, de Alfonso Armada, que ha estado en estas jornadas desde las primeras, o sea, él empezó ya en las primeras, y nos había convocado allí a hablar sobre la compasión. Estaba también Javi, éramos unos cuantos, y tal. Era muy interesante porque pedías la palabra con una pequeña linterna, como estaba aquello oscuro, y llegabas a la conclusión de que se reflexionaba de forma distinta con luz que sin luz. Y cuando terminó aquello, que fue muy interesante, estaba Aurelio Arteta, o sea, había mucha gente preocupada por el tema de la compasión, que era para lo que nos convocaba Alfonso. Bueno, pues allí me presentó a Evaba. Y ya después, cuando nos saludábamos, me dice Alfonso, Evaba puede ir a las jornadas alguna vez. Bueno, pues ya está aquí en las jornadas y lo hacemos online por ese motivo. Bueno, posiblemente algunos de vosotros la hayáis visto en las crónicas que ha hecho desde Ucrania, desde Odessa en concreto, que es donde la tocó estar el tiempo pasado. Ahora va a ir a Zaporilla, según nos dice. Bueno, ahora os lo contará ella. Y bueno, a mí sobre todo me gusta de las crónicas la forma en la que las enfoca, es decir, las mujeres en los sótanos, el sufrimiento de las personas. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que es una forma de tratar los conflictos que surge de una escuela de periodistas que parten del cerco de Sarajevo. Es decir, el cerco de Sarajevo concitó y convocó allí a personas como Susan Sontag, Juan Goytisolo, Gervasio Sánchez, Alfonso Armada. Todos estos periodistas empezaron a narrar las guerras no como los avances o retrocesos de las tropas, sino como el sufrimiento y las vivencias de la población que realmente, no realmente, también lo sufren las filas, pero es lo que realmente sucede en las guerras. Y esta escuela ha dejado, pues yo creo que un referente en muchos periodistas jóvenes, algunos muy jóvenes como Evaba. Es decir, a esta escuela pertenecen Nicolás Castellano, que ha estado aquí ya 2 o 3 veces en las jornadas, y desde luego también Evaba Jameida. Entonces, yo quería hacer una cosa, por lo que me ha dicho Evaba, una cosa un poco ágil y de debate. El tema que unía las dos intervenciones de esta mañana eran las guerras, el dolor de los demás, las diásporas, etcétera, etcétera. Y a raíz de esto, pues sí me gustaría hablar un poco sobre tu visión de la guerra, tu visión después de nacer en un campo de refugiados en Tinduf, haber venido a España, primero a Italia, después a España. ¿Y qué es lo que te impresiona de esta guerra después de haber sido tú víctima de otra guerra en la que te obligó a nacer en los campos de refugiados de Tinduf, ¿no? Bueno, buenos días, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias, Luis Carlos. Gracias a todos los que estáis aquí por compartir este rato con nosotros, y gracias a todos los promotores de estas jornadas, que la verdad es que para mí es un honor, un placer estar y acompañaros. Y vamos a hacer todo lo posible, como explicaba Luis, para poder asistir, pero es que materialmente por
el tiempo, el día son 24 horas y no llegaba, no llegaba para poder volver y viajar otra vez. Bueno, enlazando con la pregunta, yo creo que eh, yo cuando se me propuso viajar a Ucrania, para mí era un territorio que yo no conocía, es una zona en conflicto en la que nunca he estado, además nunca había cubierto una guerra, para mí esta ha sido la primera guerra que me ha tocado cubrir y además, como os decía Luis Carlos en la presentación, es que yo nací en el desierto, entonces de repente me vi en Europa del Este, en esta parte norte del mundo, y rodeada de nieve y, bueno, pues en un contexto realmente adverso, ¿no? Y muy distinto a lo que yo había hecho hasta ahora. Yo hasta ahora había hecho temas migratorios, la frontera sur y, bueno, pues el mundo, el Magreb, países árabes, que es como lo que a mí más me ha llamado siempre la atención y que es una zona que siempre he querido cubrir, sobre todo por entender los códigos culturales y el idioma. Sin embargo, llegué a Ucrania sin nada de todo esto y con una experiencia pues muy corta, profesional, o sea, yo acabo de empezar. Y ha sido muy interesante para mí porque ha sido un aprendizaje sobre lo que qué es realmente la guerra, ¿no? Y Luis Carlos hablaba de estos maestros, ¿no? De esa forma, ¿no? De contarla. Y yo me di cuenta que era la única forma en la que yo podía contar la guerra, que era a través de las personas que la sufren. No, 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 yo no veía, estando en Odessa o en otras ciudades, no veía lo que es el frente, el cuerpo a cuerpo. Yo lo que veía, y creo que como periodista era lo que yo tenía que transmitir, era cómo la gente estaba viviendo estas consecuencias de la guerra. Y es muy bonito y a la vez muy duro ver cómo en una guerra pues hay madres solteras que quieren luchar por defender a sus hijos, hay bodas en pleno conflicto, hay la salud mental, ¿no? Todos los temas sociales que muchas veces nos preocupan, que aquí tocamos, pues todos estos temas sociales, trasladarlos a un conflicto bélico y ver cómo se multiplican por 10 y por 20 y por 100 incluso. El tema de los desplazados internos, o sea, yo todos esos temas migratorios que había contado hasta ahora, de repente veo como hay mucha gente que ha huido, que ha dejado su casa, que se desplaza en zonas dentro de la misma Ucrania con la esperanza de que esto termine y poder volver a su hogar, ¿no? Entonces, al final, creo que lo que tiene en común es la vida. O sea, al final todo se reduce a la vida y la vida se vuelve en una obsesión o sea, la supervivencia es lo más importante. Y eso yo veo cómo se repite también en el Sáhara y cómo se repite en otros contextos de las condiciones realmente son muy adversas. Sobrevivir se vuelve, es el centro de todo. Intentar pues, eh, poner la vida de los hijos ¿no? en el centro me pareció como una lección que yo pues también había aprendido de mi abuela en el Sáhara, ¿no? Entonces, al final, creo que las guerras es este ser humano, ¿no? El ser humano y eso para mí ha sido como ha sido una gran lección, y fue una gran lección porque yo llegué allí sin saber qué iba a contar, con mucha inseguridad, por ser mi primer conflicto, por ser una zona que no controlo, y al final las mejores crónicas son las que te pones a escuchar a la otra persona, a intentar descifrar su sufrimiento y trasladarlo, ¿no? Y contarlo y escribirlo. Y entonces ha sido un gran aprendizaje. Las guerras luego se ve, y como también luego lo vamos a comentar con el tema del Sáhara, son un punto cero para una serie de violaciones de derechos básicos, porque cuando la vida peligra,
todo lo demás peligra, lo esencial peligra. Y en Ucrania lo hemos podido comprobar, podido ver cómo las zonas, las ciudades más asediadas como Mariupol se han quedado sin agua, sin luz, incomunicados. Pero es que luego todo lo demás, los derechos y las libertades también, ¿no? Está que todos los hombres tengan que ir al frente porque hay una ley, porque no pueden salir jóvenes. Nos hemos encontrado con músicos que no querían coger un arma, que no querían cambiar su instrumento por un arma y que sin embargo lo tenían que hacer por este contexto de guerra, pues ves, ¿no? Toda esa vulneración de lo más básico, ¿no? De cómo salpica a todo. Em, y bueno, pues ha sido y está siendo, además, que yo creo que es un punto a favor a Ucrania, una guerra pues conocida, ¿no? Una guerra que nos está llegando, que yo, no sé tú, Luis Carlos, qué piensas, pero que a veces espero que esto, que es una guerra como nos está llegando, que nos sirva a explicar otras guerras, ¿no? Otras guerras que quizás nos cueste más explicar desde los medios de comunicación, ¿no? Como la guerra de Siria, la guerra de Yemen, ¿no? Otros focos informativos que están muy silenciados y como por supuesto es la guerra del Sáhara. Yo en los primeros días creía, ¿no? Porque es una guerra que está en Europa y que por supuesto que nos tiene que preocupar y que tenemos que cubrir y que nos afecta y lo estamos viendo cómo nos afecta la guerra de Ucrania. Pero yo creía o creo, quiero pensar que nos va a ayudar mucho a explicar pues, términos como invasión, como ocupación, conflictos, esos refugiados, ¿no? Que ahora abrazamos y que sin embargo hemos intentado cerrar muchas veces las puertas, ¿no? En la misma España y vosotros allí lo sabéis muy bien en Motril. Eh, ¿No? Que muchas veces pues no hemos querido ver o no hemos querido afrontar. Entonces yo creo que se ha dado como una coyuntura en este conflicto en Ucrania que espero que nos sirva de precedente y que nos sirva para poder explicar otros conflictos. Para mí, desde luego, que ha sido pues muy impactante ver la destrucción es impresionante y además creo que lo que vi fue lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Porque como decía Luis Carlos, cuando estabas con personas mayores en sótanos, dices, pero ¿por qué les están bombardeando? ¿Cómo? Y eso, aunque sea una pregunta muy ingenua o muy inocente por mi parte, pero yo me preguntaba, ¿por qué le tienen que dar a un botón, ¿no? Y bombardear a estas personas civiles inocentes, ¿no? Que no eran ni siquiera objetivos militares. Y luego se ve lo mejor del ser humano, ¿no? Que es cuando, bueno, pues cuando todo se convierte en paja, ¿no? Pues, así decirlo, y, y la vida se vuelve en el centro, la vida de los seres queridos y de las personas. Y allí se crean redes de solidaridad, de acogida, de salvarse los unos a los otros, que es realmente impresionante. Vale. Pues esta es la presentación que manda Alfonso Armada, que ha estado con nosotros en las jornadas ya muchas veces, sobre Baba Hameida. La voy a leer tal y como él la manda. Es un poquito larga. Bueno, Baba Hameida nació en los campamentos saharauis de Tinduf, en la Hamada argelina, un espacio donde sobrevivir es un reto cada día en 1992. A los 5 años salió del desierto y fue acogida durante años por una familia romana. Era una niña celíaca y se hubiera quedado allí, y si se hubiera quedado allí, es posible que ahora mismo, en vez de hablar del mundo, serían las arenas del desierto las que lamentarían un proyecto truncado de mujer que tiene, como Rosalía de Castro, una estrella en la frente. La nostalgia y el deber la devolvieron a los campamentos, donde sigue viviendo su familia y decenas de miles de saharauis expulsados del Sáhara Occidental por la invasión marroquí, la indiferencia de España. Entre paréntesis, la puñalada más atroz de los últimos 40 años se la ha dado el presidente Pedro Sánchez al aceptar la política
nacional marroquí de considerar el Sáhara una provincia más a cambio de nada y de burlarse del derecho internacional y despreciar años de sufrimiento inenarrable. Y la incapacidad de la ONU de hacer cumplir sus propias resoluciones. En 2008 fue acogida por una familia de Don Benito. Esta parte de su biografía habrá que actualizarla cuando Don Benito y Villanueva de la Serena se pongan de acuerdo sobre el nuevo nombre que les ahormará en un solo pueblo. Estudió periodismo porque en los campamentos, como en buena parte de África, la radio es la única forma de conexión con el mundo. Graduada en periodismo en 2015 por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, la mía, Alfonso, hizo un máster en Radiotelevisión Española. Desde la facultad se ha involucrado con tanta pasión en tantas causas en favor de los derechos humanos, las mujeres o el Sáhara Occidental, que si quieren hacerse una pequeña idea tendrán que ver y leer y asombrarse de lo que cuenta de ella Wikipedia. Ha dado muestras de su talento para ver detrás de las noticias, para ponerse en el lugar del otro, tanto en Radio Nacional de España como en RTVE. Sus crónicas desde la guerra de Ucrania, a donde volverá en unos días, han dado la medida de su mirada, donde la verdad no está reñida con la compasión, o sus artículos en El País o Frontera D. La retratan, escribe como es. No voy a ser imparcial porque Baba Hameida es mi amiga, una de las personas que más admiro y que más quiero. Destila luz, ya se habrán dado cuenta. Si apagan la luz, alumbra como una luciérnaga gigante. Tuve la suerte de contar con ella como vocal en la sección española de Reporteros Sin Fronteras cuando presidí la organización. Ella sigue allí, alumbrando, luchando. Presten atención, no la van a olvidar. Con mujeres como Baba Hameida, el mundo es más hermoso. Alfonso Armada, Cabezas Altas, Sierra de Gredos, 25 de abril de 2022. Pues esta es la carta de presentación para que puedas empezar a contarnos tu vida, aunque ya la resume Alfonso y qué es la situación del Sáhara en este momento. Muchas gracias, Luis Carlos. Y bueno, aunque Alfonso no esté aquí, luego le llamaré. Muchas veces es muy emocionante escucharte leer esto de Alfonso, que es una persona a la que yo admiro mucho y para mí es uno de los grandes maestros de esta profesión. Es que además es que le quiero mucho, mucho y siempre se lo digo. Siempre me ha enseñado mucho de periodismo y de aprender a mirar. Y eso la verdad es que para alguien que está empezando es muy importante. Bueno, si queréis, hago una breve introducción un poco del Sáhara. No sé por dónde os gustaría que empezase, si empezamos con lo último, si hace falta una introducción histórica del conflicto. Y bueno, si no, pues la iré yo contando un poco y luego si queréis pues abrimos un turno de preguntas por si alguien, o incluso me podéis interrumpir en cualquier momento, si alguien quiere que me detenga en algún punto o lo que sea. Tampoco quiero que sea un monólogo mío, como os dijo antes Luis Carlos. Bueno, el Sáhara, ¿no? El Sáhara yo creo que es muy difícil después de tantos años, ¿no? de conflicto, volver a que vuelva a ocupar, ¿no? ese espacio que, por ejemplo, antes lo comparábamos con Ucrania, ¿no? Para mí el Sáhara es uno de los conflictos más claros, ¿no? Es la última colonia de África. Hay la resolución 1514 de Naciones Unidas que dice claramente que es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Es un conflicto que no se ha resuelto porque no se ha querido resolver y en el que desgraciadamente vemos como hay muchos factores que han llevado a que el pueblo saharaui ahora viva uno de los olvidos, ¿no? Que se enfrente al olvido y a la indiferencia de la comunidad internacional. Los saharauis eran colonia española y en 1975 España abandonó el territorio a través de un acuerdo tripartito, el famoso acuerdo tripartito de Madrid, que ni siquiera aparece en el boletín oficial del Estado.
se retira del territorio y lo divide entre Marruecos y Mauritania. Y desde este año, desde 1975, los saharauis se enfrentan a una guerra contra Marruecos y contra Mauritania. Mauritania se retira enseguida, incluso reconoce a la República Saharaui como Estado, pero Marruecos lo que hace es ocupar el territorio a la fuerza. En el 91 Naciones Unidas consigue que se firme un alto el fuego, que se llegue a un punto de paz en el que pues, las dos partes tendrían que negociar una solución al conflicto. Eso pasó en 1991, un año antes de que yo naciese. Y desde entonces los saharauis siguen esperando una solución pacífica. Hay un despliegue de una misión para el referéndum del Sáhara Occidental. La palabra referéndum es muy importante porque hay una misión especial de la ONU que se iba a encargar de hacer ese referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Sin embargo, desde 1991, los saharauis solo han visto cómo su vida pasa por vivir bajo la ocupación marroquí, que es una ocupación, es una cárcel a cielo abierto, es como si estuviéramos hablando de los territorios ocupados palestinos, es vivir diciendo que eres marroquí o no vives, o sea, es que no hay libertad de expresión, no hay derecho a la libertad de prensa, y eso nosotros en Reporteros lo hemos recogido muchas veces y en numerosos informes. No hay libertad de reunión, de libre circulación, son ciudades completamente militarizadas, ciudades que están completamente asediadas con gendarmería, con militares marroquíes y que pasan por ese control atroz. Yo allí viven mi familia paterna, las hermanas de mi padre, a las que yo no conozco, y que mi padre, pues gracias a unos viajes de la ONU, una vez pues pudo volver y visitar, ¿no? Durante 5 días, eran visitas especiales. O sea, es un territorio al que nadie puede llegar y aquí los compañeros de la Abogacía Española lo saben, de la Fundación General de la Abogacía de España, lo saben que no se puede entrar, ¿no, Gonzalo? Nadie puede entrar y la prensa tampoco puede acceder, los juicios son juicios militares contra activistas, en fin, es un sinfín de violaciones de derechos humanos terrible. Luego hay una parte de la población que vive en los campos de refugiados saharauis, que es donde yo nací, y que es un territorio que está en paz, no hay conflicto, no hay esa ocupación militar, pero es un territorio prestado por Argelia en medio del desierto, cuyas condiciones son tremendas en el sentido más básico. O sea, el clima no es favorable a la vida, es un sitio donde no hay nada, es un sitio donde no se puede cultivar, es un desierto dentro de los desiertos, es un lugar inhóspito, es un lugar. Sin embargo, allí el pueblo saharaui pues, ha ido haciendo, ¿no? Haciéndose con la vida y adaptándose a la vida pese a estas condiciones. Es un territorio que vive de la ayuda humanitaria, que se ha visto cada vez eh, ¿no? Al salir otros focos, pues ha ido disminuyendo la llegada de esta ayuda humanitaria. Pero sin embargo, es un territorio en el que nadie puede construir, que por mucho que estés allí, que pasen los años, el desierto es el que es, no se puede cultivar, no se puede. Y al ser un territorio prestado por Argelia, no se pueden construir grandes casas, grandes edificios, grandes fábricas. Entonces, es un territorio en el que la vida pasa esperando. No hay otra alternativa, no hay otra salida, no hay otra. Las circunstancias son de espera y de que todo está a ver qué pasa, ¿no? A ver si alguien resuelve esto, ¿no? Esperando a que haya alguna solución. Y luego tenemos los territorios liberados, y aquí para conectarlo un poco también con la actualidad, que allí pues vivían los nómadas como mi abuela, ¿no? Son territorios liberados por las autoridades saharauis en los que, bueno, pues no hay grandes recursos, pero sí que hay un poquito más de vegetación.
hay algunos pozos más de agua y hay muchos saharauis como mi abuela que no quieren vivir en un campo de refugiados y que viven pues nomadeando, ¿no? Por el desierto y moviéndose de un lugar a otro. Y sin embargo, aquí la vida también se ha visto coartada en noviembre de 2020, cuando el conflicto volvió cuando se produjo tras unas manifestaciones en Guergueret, precisamente en este territorio liberado, de civiles saharauis, y que Marruecos pues incumplió el alto el fuego y la guerra, como algunos seguramente conocéis, volvió a reanudarse en el Sáhara Occidental. Entonces, en este territorio, pues hay conflicto ahora mismo. Es verdad que es un conflicto, se puede decir, de baja intensidad entre las autoridades saharauis y las marroquíes, pero no es un lugar seguro y de hecho muchos han tenido que desplazarse hacia el desierto de Mauritania, muchos nómadas, como por ejemplo mi abuela, para intentar mantener a salvo su ganado y su vida nómada. Entonces, desde el 75 la comunidad internacional ha sido incapaz de dar una solución a este conflicto, y desde el 91 que hasta el 2022, hasta el 2020, perdón, durante este periodo de paz nadie ha sido capaz de dar una solución al conflicto de forma pacífica. Y en 2022, en 2020 hasta ahora, el conflicto pues se ha vuelto a reanudar, la región se ha vuelto más inestable, los saharauis además se han enfrentado al aislamiento de la pandemia, o sea, todos estos proyectos que se hacían en los campos de refugiados, todas estas ayudas que llegaban, de repente la gente se ha visto completamente aislada y, por supuesto, que este conflicto armado también está impactando en la vida de los saharauis. Y en medio de todo esto, gente con DNI español, eh, el presidente de España, ¿no? Y esa, y esa, la potencia que sigue siendo la potencia administradora de Jure, coge y da un portazo y dice, no, no, aquí ni referéndum ni nada, aquí los saharauis son marroquíes y ya está. Y vamos a aceptar porque es eso lo que nos está diciendo Pedro Sánchez con su decisión, ¿no? De aceptar ¿no? de defender esa postura, ¿no? de la autonomía en el Sáhara. Y bueno, pues es difícil de digerir, es muy difícil de digerir cuando las resoluciones de la ONU son las que son, que no me voy a poner aquí a enumerar resoluciones de Naciones Unidas, pero son las que son y son muy claras. La misma Unión Europea esta semana ha dicho que no va a apoyar esta postura de España, que esto es que la posición de la Unión Europea es la de la ONU, que es un referéndum de autodeterminación. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa porque nosotros no somos ni Cataluña ni otros territorios. Nosotros somos un conflicto de descolonización. En toda África se han llevado a cabo resoluciones, se han aplicado resoluciones de la legalidad, según dice la legalidad internacional, y que por lo tanto un pueblo que ha sido colonizado durante su proceso de descolonización tiene ese derecho a elegir qué es lo que quiere ser. Y entre estas opciones para los saharauis está la de ser marroquíes, la de ser una autonomía de Marruecos y la de ser una república independiente. Entonces, ¿qué miedo tiene España en defender esa postura? Sobre todo Pedro Sánchez. Porque he visto que todo el Congreso, lo habéis visto, ha habido una unanimidad rechazando esa postura de Sánchez. ¿Qué miedo tienen a que se celebre este referéndum? Si hay una misión de Naciones Unidas que se va a encargar de hacerlo, se supone, y la autonomía está dentro de este referéndum. ¿Qué miedo tiene Marruecos a imponer, a no aceptar ese referéndum? Si está incluso la opción de que seamos un parte del territorio marroquí. ¿Qué miedo hay a todo esto? ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos lo que supondría vivir bajo una autonomía de Marruecos y nosotros sabemos lo que supone vivir bajo
convertirnos en ser marroquíes. ¿Por qué? ¿Qué conllevaría? Si las tres opciones están sobre la mesa. Las tres opciones, si ahora mismo se lleva a cabo un referéndum, las tres opciones están sobre la mesa. ¿Qué pasa? Que los saharauis no pueden cambiar su república por una dictadura. Y este es el problema. Marruecos, durante estos años de ocupación al territorio, no ha sido capaz de ganarse un poquito la simpatía de los saharauis. Y, y eso nosotros lo vemos con nuestra familia que vive en territorio ocupado y además la demostración de que las infraestructuras no ha construido en ese territorio, no hay ni una universidad en las zonas ocupadas por Marruecos, ni una universidad. ¿Cómo quieres que yo, viviendo en un campo de refugiados, he tenido la oportunidad de salir y de que mi hermana, estando en un campo de refugiados sin tener los mismos privilegios que los míos, se ha convertido en bióloga? ¿Se ha convertido en bióloga? ¿Cómo quieres que yo quiera vivir en un territorio en el que no han sido capaces de construir ni una sola universidad? En la que los hospitales no funcionan, en la que solo están cogiendo nuestros recursos naturales, solo están cogiendo nuestro pescado, nuestros fosfatos y nuestros recursos naturales, pero donde allí la vida, la libertad, los derechos y el querer vivir en un país democrático son utopías. Por lo tanto, esta decisión de Pedro Sánchez y esa imposición que el régimen marroquí pretende llevar a cabo no es factible con los defensores de las democracias. No es factible. Nosotros no vamos a cambiar nuestra república en el exilio, vivir respirando un poco de libertad pese a estar exiliados por una dictadura como es la de Marruecos. Es que es inviable que podamos elegir vivir agachando la cabeza a un señor que se cree Dios y que se cree que es enviado en pleno siglo XXI. Y que el Pedro Sánchez tenga que decidir esto por los saharauis sin ni siquiera consultarnos qué es lo que queremos ser, sin que ni siquiera consultar a los saharauis dando la puñalada. Me da igual a mí los intereses políticos que haya, me da igual las presiones que ha habido. Yo sé lo que pasa con mi pueblo, yo sé lo que me dicen los saharauis. Al igual que he visto el sufrimiento de los ucranianos, pues yo he nacido viendo el sufrimiento de los saharauis. Entonces, no puede, lo que hablábamos antes de la vida no puede pasar a un segundo plano por muchos intereses que haya. Entonces, a mí la verdad que esta decisión me pilló en Ucrania y para mí fue muy frustrante. Ya lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, vivir en un país europeo y ver cómo la paz para algunos sí, para otros no, ¿no? Y eso duele mucho. Y duele mucho sobre todo contárselo a ellos. Duele mucho contárselo a los propios saharauis, a tu familia, y decirles, no, mira, es que hay unos intereses y es que España, vale, pues muy bien. Pero ¿yo qué? ¿Yo qué? ¿Nuestra vida qué? ¿Nuestros derechos qué? Es lo que pregunta la gente, ¿no? Que vive en el exilio y bajo la ocupación. Entonces, bueno, tampoco quiero que eso se convierta, prefiero que me preguntéis enseguida, pero sí que quería y agradezco este espacio para compartir esa opinión y para compartir esa frustración, ¿no? Y como periodista también lo veo y, y creo bueno, pues que desgraciadamente el derecho internacional, y aquí los compañeros lo saben muy bien, no se puede convertir en un papel mojado y hay que aplicarlo. Y las resoluciones están allí para que eso se aplique, porque si no, mañana vendrá Francia, ocupará España y diremos, bueno, y con los hechos consumados, ¿no? Y el paso del tiempo, pues ya está, ¿no? Es como ni siquiera a este nivel. El ejemplo es que tu vecino llega a tu casa, te la ocupas o coge las llaves y con el tiempo es su casa. Esto no puede ser así. Entonces, eso no se puede convertir en papel mojado. O sea, las leyes internacionales, el derecho internacional está para aplicarlo. Y los saharauis yo creo que han sido muy pacientes
y han estado esperando una solución a este conflicto de forma pacífica, aunque ahora esa paz se ha visto otra vez derrocada, ¿no? Por la guerra en, la, en el territorio. Entonces, bueno, yo es un poco desahogo también, perdonadme, pero no he hablado mucho de este tema y sí que quería compartirlo y sí que creo que además, ¿no? Al hacer esa comparación con Ucrania, ¿no? De cómo, y no se trata del y tú más, no hay que caer en esto. Yo vuelvo a Ucrania con todas las ganas de cubrir la guerra, de hay que hacerlo y la vida de las personas hay que informar, ¿no? Sobre todo esto, todo lo que está pasando, pero es verdad que no se nos puede olvidar eso, ¿no? De que el Sáhara es que fue la provincia 53 de España y que bueno, pues que hay allí otros focos que también requieren nuestra atención, ¿no? Bueno, sí, eso era un poco, digamos, el enfoque de esta mañana, es decir, sacar conflictos internacionales que están en un segundo plano y que yo creo que es muy importante hablar de ellos, porque el dolor o la crueldad está en todos los sitios de forma igual, aunque en estos momentos, bueno, vosotros estáis poniendo ojos al conflicto a la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Y con lo último que has comentado, yo me plantearía la cuestión del derecho internacional. Yo creo que las organizaciones internacionales son importantes, el problema es cómo funcionan, el problema es el grado de democracia que tienen esas organizaciones internacionales, porque en el caso, por ejemplo, del Sáhara hay una resolución internacional que habla sobre un referéndum para el Sáhara, ¿no? Y en este momento es algo que no se ha respetado ni por España, ni por Estados Unidos, ni por Marruecos, que yo creo que todo eso debe de obedecer a unas cuestiones de negociaciones internacionales. Lo comentábamos el otro día con la vigencia del derecho internacional. Es decir, con motivo de la guerra de Ucrania, se produce un desplazamiento de más de 5 millones de personas. Y Europa reacciona de una determinada forma. Dice, toma una decisión que consiste en activar una directiva europea que es del año 2001, que se refiere a aquellos desplazamientos masivos motivados por la guerra. Vale, correcto. Pero hay mucha gente en estos momentos, sirios, afganos, africanos, que dependen de que se active esa directiva. No hay problema en activarlo. Tenemos posibilidades de hacerlo y, sin embargo, no se ha hecho. Y ahora sí, entonces, es trasladar esto desde un punto de vista positivo, ¿no? Es decir, desde esta misma decisión se puede activar la directiva del 2001 para las personas que están en esta situación en estos momentos, sirios, afganos, etcétera. Entonces, eso es un poco la vigencia y el equilibrio que hay que tener respecto de los derechos, porque los derechos son de todos, no pueden ser solo de unos o de determinados lugares, porque si no, no son derechos, son privilegios, ¿no? Y es un poco la tesis de la que hablábamos ayer, no sé qué te parece. No, la comparto perfectamente y además yo creo que lo que ha pasado con Ucrania, por ejemplo, en el tema migratorio, ¿no? Los refugiados, lo que ha demostrado es que puede haber desplazamientos de población y Pues, se puede solucionar y que podemos afrontarlo. Entonces yo espero que siga de ejemplo, de que nos sirva de precedente, que cuando estamos recibiendo a muchísimas personas que están huyendo de la guerra, que también podemos acoger a los que están en el Mediterráneo y que también podíamos haber acogido de otra forma a los refugiados sirios en 2015, 2016, ¿no? Por eso yo creo que espero que el derecho también se adapta, porque además es que el derecho, o sea, es que el derecho defiende la vida, entonces es como, lo hemos visto, como ahora en el tema de Ucrania, es que un año de permiso y pueden trabajar enseguida. Eso es maravilloso para una persona que huye. No encontrarse con trabas y más trabas y más trabas. Y en una situación y tú lo sabes muy bien, Luis Carlos, de una situación de impas, de no puedo hacer nada, de esperar 3 años
para poder obtener un arraigo y para poder pedir el arraigo. O sea, yo espero que esto nos sirva de precedente y que nos sirva para hacer ver que cuando se quiere, se puede. Y cuando se quiere, se puede. Y yo creo que Ucrania lo que ha demostrado es esto. Y que cuando un pueblo es invadido y cuando un pueblo sufre, pues hay que apoyarlo, ¿no? Pues mira cómo lo estamos apoyando. Y lo estamos apoyando en todos los sentidos. Entonces, lo que no podemos crear son refugiados de primera clase y refugiados de segunda y tercera clase. Esto no se puede tampoco permitir. Y luego, otra cosa muy importante, que no se nos olvide, porque ahora todos estamos con los ucranianos, pero a mí me gustaría ver cómo van a estar dentro de un año. ¿En qué situación se van a encontrar dentro de un año? Porque con el Sáhara hubo años de muchísimo apoyo a los campos. ¿Y ahora qué? Ahora surgen otros focos, surgen otros conflictos y estas ayudas disminuyen. Con el tema de Ucrania igual, porque lo hemos hecho ya con los afganos. En agosto todo el mundo se volcó con los afganos. Pues los afganos siguen teniendo muchos problemas para obtener sus permisos de residencia, para poder permanecer, no es residencia de asilo y refugio, de protección internacional. Y, y ahora hay muchos que están en una situación que no. Hemos entrevistado a gente que llegó en agosto y gente que sigue igual en las mismas circunstancias y que de repente se han quedado sin casas, que las ayudas se han acabado. Entonces, ojo también con lo de Ucrania porque a ver qué pasa dentro de unos meses. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Y luego yo creo, Luis, que también allí los medios tenemos un papel muy importante y es que cuando en política se quiere, se puede, la legislación, ¿no? Lo hemos visto, se puede adaptar y para eso están las enmiendas, los decretos. No quiero ser muy imprecisa, ¿eh? Que el derecho no es lo mío, luego me corriges, pero se ve, ¿no? Que se puede aprobar y que, venga, pues la Unión Europea aprueba, ¿qué tal? Que todos los ucranianos... Se puede, pero allí también los medios de comunicación tenemos un papel clave y es que hemos hablado muchísimo de Ucrania y no estamos hablando de otros puntos. Entonces allí también creo que esa ola de solidaridad que se ha despertado de taxistas de Madrid yendo a Ucrania, a la frontera con Polonia, a coger a gente, es porque le hemos dado la visibilidad que por supuesto merece el conflicto. Entonces, cuando tú de algo hablas y de otro no, pues obviamente no puedes despertar eso, ¿no? Y luego allí también hay otro factor, y yo lo vi en Hungría y también os lo quiero compartir aquí, y es que el identificarse con los ucranianos, o sea, esas fotos de mujeres con las uñas pintadas de rojo, o sea, ¿no? Con su manicura, con sus abrigos como los nuestros, esos niños ¿no? El éxodo de los peluches, ¿no? Pues que nos hace identificarnos con ellos. Y entonces, pues también toda esa ola, todo ese apoyo, pues hombre, pues hace que la sociedad civil se identifique más y eso es algo que no podemos negar, ¿no? Porque desgraciadamente, pues con los negros que vienen en un cayuco, no, como que no se da esa conexión. No quiero tampoco generalizar, pero parece que eso también es un punto a favor, ¿no? De los ucranianos. No sé vosotros qué opináis, pero yo creo que habrá que hacer una reflexión, hay que hacerla desde ya, pero hay que hacer una reflexión sobre todo esto. Y en un país como España, ¿no? Que ahora abre los brazos y dices, está muy bien, pero en paralelo estás haciendo lo del Sáhara. O sea, es como, yo no entendía muy bien los discursos de Pedro Sánchez. Es como, no estoy entendiendo nada, no entiendo en qué mundo vivimos. Entonces, estas incongruencias son las que eh, hacen que, bueno, pues que ese mundo sea un poquito más feo. Quizá, ¿no? No sé. Sí, todo esto hace que sea un poquito más feo y eso tiene relación con lo que decimos siempre, con que los derechos se enraizan en la dignidad de las personas.
Entonces, los derechos son de todas las personas. Nosotros es algo que aquí intentamos hacer a lo largo de todas las jornadas. Igual que se ha explicado esto esta mañana, esta tarde damos el premio Derechos Humanos y Migraciones a Yusi Nicolini, una alcaldesa que se ve en su isla de repente con más de 400 féretros y en vez de reaccionar como mucha gente de decir que nos quiten esto, no queremos verlo, ella se pone al frente y dice: lo natural de una isla es acoger a los náufragos. Esa frase tan bonita yo creo que la hace merecedora de este, digamos, de este reconocimiento que queremos hacer, porque igual que está muriendo la gente en Ucrania, igual que se está sufriendo en el Sáhara, hay muchas personas que están muriendo en el Mediterráneo. Y hacer de un mar donde las primeras culturas se plantearon toda la existencia, se plantearon el amor, la muerte, todas las preguntas de la humanidad, hacer un gran cementerio marino, pues es realmente una tragedia y nosotros estamos comprometidos desde el principio de las jornadas con esto, de reivindicar algo que yo creo que se ha olvidado. Se habla de determinados derechos, pero se está olvidando el reivindicar el derecho a la vida en estos momentos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y muy clave también para la tragedia del Mediterráneo. Y si te parece, vamos a dar la palabra para que vayamos hablando ya con la gente, con los asistentes y que pueda haber un debate más fluido. Ya terminamos tú y yo. Ese es un gato, ¿no? Sí, es Frida. Muy bien, muy bien. Es saharaui también. No, ella es española. Muy bien, pues podéis intervenir quien queráis y atrás. Buenos días, Evaba. Muchas gracias por tu aportación, tu presentación. Yo querría hacerte dos preguntas. Una es con cómo ve el pueblo saharaui, ¿no?, la actual estrategia del gobierno de Marruecos, no solo de ocupar físicamente el Sáhara Occidental, sino de colonizar, ¿no? Me preocupa de cara a un futuro referéndum, ¿no?, que esa colonización, porque yo veo habitualmente cómo en las resoluciones de la Oficina de Asilo, ¿no?, se deniega la solicitud de protección internacional a jóvenes saharauis bajo la razón o la excusa de que no han acreditado ser disidentes, ¿no?, por el hecho de que hay saharauis pro-marroquíes, ¿no? Esa sería un poco como la lectura o la estrategia del Gobierno de España, una estrategia más. Entonces, bueno, pues esa parte de la colonización. Y luego, en tu calidad no solo de saharaui, sino de periodista, ¿cómo analizas la falta de noticias, ¿no?, respecto a este recrudecimiento del conflicto bélico en el paso del Guiregat, ¿no?, y cómo Marruecos omite el hecho de que está en guerra, ¿no?, de que este conflicto se ha recrudecido y que hay una ruptura del alto el fuego? Me parece muy interesante lo que planteas de la colonización, porque es una estrategia de Marruecos que desde luego parece que funciona, ¿no? Porque desde el 75 lo que ha hecho es llevar a muchos marroquíes a vivir en la zona. Y entonces ahora mismo en el territorio ocupado saharaui hay más del 80% de la población que son marroquíes. Y esa colonización, con el paso del tiempo, va a jugar cada vez más a favor de Marruecos. ¿Qué opinan los saharauis? Pues les preocupa mucho, les preocupa, por supuesto, y bueno, pues es una amenaza constante de, bueno, pues es un territorio que dentro de muchos años esos marroquíes, esas generaciones que nazcan allí, se van a sentir parte de allí y va a crear muchos conflictos con respecto al referéndum. Entonces, bueno, es muy difícil sobre todo de asimilar, ¿no? Y luego trae consecuencias como las que tú comentabas, ¿no? Que a la hora de pedir asilo o pedir protección, pues es muy difícil porque no son, hay saharauis a favor. La segunda pregunta
la visibilidad, ¿no?, del conflicto del Guergueret. Yo no sé a qué se debe. Allí, en principio, sí que se habló en los medios, sí que hubo allí como un pico. Luego se nos olvida, pero al igual que se nos olvida Yemen, se nos olvida Etiopía, la guerra del Tigray, que sabemos, o se nos olvida Siria, eh, que sigue habiendo conflicto. Entonces, bueno, en el Sáhara es triste porque lo que dices es, joder, tiene tanto vínculo con España que yo creo que hay mucha gente aquí que sí que le interesaría saber lo que está pasando. Muchas familias de acogida y sí que es un conflicto que sí que interesa y que sí que hay una cercanía relativa. Pero bueno, yo creo que responde a criterios de, bueno, pues de agenda en los que desgracia. Y luego también como hubo fue en un momento de pandemia y muchos periodistas no pudieron, o sea, nadie pudo entrar en esa zona. Argelia no daba visados, Marruecos no permite el paso. Entonces, al final, no hubo ese ir a terreno y poder verlo, ¿no? Y eso yo creo que influye también mucho para mantener un conflicto en la agenda, en las noticias todos los días. Nada, que me gustaría que me contaras cómo ves tú la comunicación real y las oportunidades de conocimiento de un español sobre la realidad del Sáhara actual. La comunicación real. ¿A nivel de medios te refieres? Medios de... No entiendo lo de... Vale. Sí. Hombre, pues si nos regimos por la comunicación, que lo que está saliendo en las noticias ahora mismo, en estos momentos, pues el Sáhara podríamos decir que está dejando de existir, ¿no? Yo siempre digo que lo que no se escucha no existe. Y aunque lo que no se escucha sí que existe, al final, si no se trata el tema en los medios, la posibilidad de que los demás de que la ciudadanía o la opinión pública esté informada de un conflicto, son muy complicadas, es muy difícil. Acceder a información sí que es fácil con respecto al Sáhara, porque entras en Google y hay muchísima información, sobre todo en español. Por ejemplo, esta comunicación, si tenemos que hablar de países como pues Finlandia, ¿no?, o mismamente Alemania, sería nula porque no habría mucho sobre el Sáhara. Pero me parece muy interesante lo que preguntas, porque realmente para que ese conocimiento haya o ese interés haya, como antes también hablábamos de Ucrania, tiene que haber una presencia en medios. Y si esa presencia en medios es inexistente, pues hace que se entienda que el conflicto no existe, ¿no? Como por ejemplo la guerra, ¿no?, en el Guergueret. Si no hablamos de esta guerra, pues parece que en el Sáhara no hay guerra, ¿no? Y entonces al final creo que es muy importante. O sea, yo creo que un poco también a modo de conclusión, ¿no?, que las guerras son guerras y no hay más. Y las personas somos personas. Entonces, en el momento en el que la vida de estas personas corre peligro, el paralelismo es constante y las historias se repiten. Y no son muy distintas las historias de supervivencia de la guerra en el Sáhara, de las de Ucrania o las de Siria, en contextos completamente distintos. Eso también hay que decirlo. Lo único, por ejemplo, quizá que en Ucrania pues sonaban las sirenas antiaéreas y en Siria no, y en el Sáhara tampoco, en el 75. Pero la crueldad y lo que el ser humano se enfrenta y lo que las mujeres afrontan es tremendo y ahora lo estamos viendo. Estamos viendo cómo las violaciones a mujeres están a la orden del día. Todavía no se ha investigado para que sean, ¿no? No se puede decir que son crímenes de guerra en el caso de Ucrania porque no se ha investigado, no hay nada cerrado, pero las organizaciones internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, están viendo cómo las violaciones a mujeres, están estudiando casos y documentando casos concretos. Y eso cuando dentro de unos años se estudie, pues veremos cómo no, esos paralelismos también sobre los cuerpos de las mujeres. Y eso creo que también es muy interesante porque al final
todo se repite y la historia se repite y los cuerpos de las mujeres pasan a ser un arma de guerra, ¿no? Y eso pues pasa en todos los conflictos, en el conflicto de la ex Yugoslavia, en el conflicto de Ruanda, en el actual conflicto de Etiopía, que ya se ha documentado como las violaciones sexuales a mujeres se han convertido en un arma de guerra, ¿no? O sea, han sido utilizadas como para aniquilar a una etnia, ¿no? Entonces, al final, y siento ser tan reiterativa, la guerra se carga con todo y con todo y como saca lo peor y lo mejor, pues lo peor es lo peor y lo peor se repite también. Y estas estrategias son las mismas y se repiten y las víctimas son las mismas. Y las consecuencias que tienen sobre las mujeres son las mismas también. O sea, el tema de los recursos naturales con respecto al Sáhara, o sea, es completamente, es muy inexplicable, sobre todo cuando lo hacen instituciones y países que pertenecen a la Unión Europea, ¿no? Porque el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea está diciendo que ese territorio en el que países como España expolian, pescan y roban recursos, pues están diciendo que esas aguas son saharauis y que hay que consultar a las autoridades saharauis para poder expoliarlas. Y sin embargo, esto no se hace. El tema del expolio es tremendo por parte de las empresas. Es algo como, o sea, cuando vas a Mercadona y ves que hay marcas de hacendado, que hay atún robado del Sáhara y todo lo que conlleva, ¿no? de responsabilidad, o sea, no se respeta el medio ambiente, no se beneficia a la población local, hay como una serie de normas y de leyes que hay que respetar para poder expoliar esos recursos. Y en todos los casos se incumple. Y yo creo que eso, a mí lo que más me duele es que hay muchos expoliando nuestros recursos cuando los saharauis en los campamentos viven gracias a la ayuda humanitaria. Y eso es lo más triste y demoledor, porque al final a nosotros nos llegan las latas de atún que nos quieran mandar la comunidad internacional, cuando realmente nuestro territorio es muy rico en recursos naturales. Bueno, pues yo solo creo que queda un gran aplauso para Evaba, para ver eso.